no morían por sobredosis, etcétera, sino que morían por contagio de VIH, por contagio de hepatitis vírica, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es la reducción de riesgos y daños y por qué hablamos de riesgos y daños? Sobre todo de riesgos hablamos con las personas que no son usuarias problemáticas, que todavía no se han causado ningún daño, ni han causado ningún daño a ninguna persona, ni a sus familias, ni a sus trabajos, ni nada. Entonces ahí se habla de reducción de los riesgos que pueden tener estas personas precisamente de contraer otras enfermedades, de el estigma, las barreras de acceso a la salud, como hablábamos, como hablaba Rosita en la presentación. Entonces, para eso es como la reducción de riesgos, mientras que la reducción de daños, o también se ha hablado de la mitigación de daños, es relacionada ya con los usuarios problemáticos, con los usuarios crónicos de mucho tiempo y que además han caído en problemas con sus familias, con sus trabajos, con sus estudios, etcétera. Entonces, también en la Constitución ya tenemos incluso esa categorización, ¿no es cierto?, de usuarios ocasionales, habituales y problemáticos. Solamente, como les digo, el 1% de la población podría llegar a ser usuario problemático y requerir tratamiento. El otro, digamos, el otro 90% de los usuarios no necesitan tratamiento ni rehabilitación, necesitan información nada más y tener todos sus derechos activos. ¿Qué nomás es la reducción de riesgos y daños? ¿Cuáles son los ejemplos de reducción de riesgos y daños? Aquí podemos ver un gran listado, pero comenzó por los intercambios de jeringas, por cambiar ese material reciclable que en la calle sí se, no, ese material desechable que en la calle se convertía en reciclable y que terminaba contagiando a muchas personas de enfermedades, ¿ya? También asesoramiento en pruebas de VIH, terapia antirretroviral, también que se encarga sobre todo en las poblaciones que viven en calle, en las poblaciones que están en situación de calle, sobre todo se puede hacer una gran intervención en esto, ¿no? Programas de distribución de preservativos para personas usuarias de drogas y sus parejas sexuales, información, educación y comunicación adaptadas para personas usuarias de drogas y sus parejas sexuales. Como les decía, muchas veces hay mucha información técnica, médica, de tratamiento, psicológica, pero muchas veces no hay información para las personas usuarias sobre cómo reducir riesgos y cómo mitigar daños. También está la vacunación, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis vírica, prevención, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, prescripción de medicamentos sustituto para, en el caso de los opioides, sobre todo esto se realiza también en los Países Bajos, dar medicamentos sustitutos, prevención de la sobredosis de primera ayuda, ¿no es cierto?, que sería la naloxona, que es una cuestión que aquí no se conoce siquiera, pero que en otros países de Latinoamérica ya se trabaja y es para salvar vidas de personas que puedan estar en sobredosis, ¿no es cierto? Como un primer momento hasta ir a un servicio médico. También están los cuartos de consumo de drogas. Recientemente hubo un caso en México de una asociación feminista de mujeres que abrió unos cuartos de consumo, ¿no? Y es precisamente porque las mujeres que consumen en condición de calle se ven expuestas a mayores violencias y vulneraciones. Entonces hay otras compañeras que de pronto les ofrecen un lugar donde les brindan todas las asistencias de salud, digamos, y además asistencias sociales y soporte y redes también. No les proveen de heroína, obviamente, pero todo lo demás les permiten que lo hagan en un lugar seguro, ¿no? También están las intervenciones de rutas transitorias, también hay mucha de la gente que trabaja en reducción de riesgos y daños que precisamente alcanza a población vulnerable y logra ubicarles en los diferentes servicios sociales y a públicos, ¿no es cierto? Y también está el alcance y educación en pares. Nosotros tenemos un gran ejemplo, digamos, a pesar de que nació, como les decimos, en diferentes otros espacios, uno de los ejemplos que se enlazó a Latinoamérica y que nos dio muchísima información, porque digamos, a pesar de que nació también en Argentina y en Brasil, se estancó mucho esta teoría, mientras que en otros países europeos, en este caso, por ejemplo, el de España, también en Alemania, ha avanzado muchísimo y hay una organización
social, es una organización dedicada a la defensa precisamente de los derechos de las personas usuarias y a la información, que es Energy Control. Ellos han capacitado algunas agrupaciones en Latinoamérica para hacer, por ejemplo, análisis rápidos de sustancias, para hacerlos en contexto de fiesta, ¿no? Nosotros sabemos que en muchas de las fiestas se consumen diferentes sustancias y nunca se sabe la calidad, ni la procedencia, ni nada. Entonces ellos lo que hacen es pedirles a las personas con confianza, ¿no es cierto?, a las personas usuarias de sustancia en esa fiesta, en un ambiente de seguridad, que ellos den una parte de su sustancia para hacer un test rápido y poderles recomendar si pueden usar o no pueden usar esa sustancia, si es lo que esperaban, si está alterada, si puede tener alguna crisis, si puede tener sobredosis, etcétera. Y así tiene muchos otros programas, pero eso se ha trasladado también en Latinoamérica. Uno de los programas más amplios que existe está en Colombia, en Bogotá, es la Organización Acción Técnica Social, y su programa, digamos, más famoso es de Échele Cabeza, pero tiene una serie de proyectos de reducción de riesgos y daños que también ustedes pueden ver ahí un listado de las cosas que se hacen. En México también está Reverdecer Colectivo, ellos también tienen un programa de análisis de sustancias, ellos también dan charlas de gestión de riesgos y placeres, también hacen asistencia a fiestas, tienen una brigada política de drogas que trabaja muchísimo en las universidades, sobre todo, haciendo esta prevención y reducción de riesgos y daños. Está también una... Para mover la pata. Por favor, las personas que están ingresando, no olviden apagar sus cámaras y sus micrófonos. No se Ya. olviden de eso, por favor. Ya, ahí estamos. Entonces, también tienen un portal web que se llama El Universo de las Drogas, que es un repositorio de reducción de riesgos y daños sobre muchísimas sustancias, o al menos las conocidas hasta el momento, ¿no es cierto? Y también tienen un programa de información que es destinado a un público bastante amplio, que se llama Lugo y las Drogas, que es un peluche que enseña sobre reducción de riesgos y daños a través de YouTube. Es un youtuber famoso, es un peluche que enseña sobre eso. Otros ejemplos, digamos, de reducción de riesgos y daños en Latinoamérica es en Argentina el programa de análisis de fiestas, o la red de asistencia a personas usuarias de drogas, también la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. En Brasil está la red de mujeres feministas antiprohibicionistas, está también la organización Brazos Abiertos, en Uruguay Pro Derechos, en Puerto Rico está Intercambios, en Costa Rica está ACEID, y así en una serie de países de Latinoamérica se ha instalado también la discusión sobre eso, un cambio de paradigma en el abordaje de las drogas, y como una posibilidad. En cuanto a Ecuador, digamos, la política pública y normativa vigente, tiene algunas falencias que no ha permitido discutir con amplitud, sobre todo porque, por ejemplo, todavía no hay datos. Todavía no se han levantado los datos necesarios para saber siquiera cuántas personas usuarias somos, y aún así se crean políticas. Entonces no se sabe siquiera el universo sobre el que hay que aplicar, también la reducción de la institución, que antes era la Secretaría Técnica de Drogas, y algunas cuestiones así han complejizado el panorama de la discusión, pero no han imposibilitado, porque también es una discusión en universidades, en la academia, con la sociedad civil, en las organizaciones sociales. En cuanto a Ecuador, está como Ecuador Canábico, que inicia actividades desde el 2009, ya tiene 11 años, digamos, trabajando en esto, y creó un programa que se llama psicoactivas.info también hace ya algo más de 7 años. Este programa tiene varios proyectos en su interior que precisamente tienen que ver con la información, prevención y reducción de riesgos y daños asociados al consumo, pero también tienen que ver, por ejemplo, con la investigación científica, sobre todo de carácter social, incluso cuando tenga que ver con ciencias duras como la estadística o como la medicina, siempre hablamos desde una medicina social. Entonces, en esta cuestión de la investigación científica tenemos ahí dos proyectos básicamente.
El uno es POSI, que es el Programa de Orientación sobre Sustancias Ilegales, que es también nuestro programa de análisis, digamos. Nosotros también hacemos análisis de sustancias. Hemos sido capacitados tanto por Energy Control de España como también por Acción Técnica Social de Colombia, y podemos determinar en cierta medida si las sustancias que están consumiendo las personas son lo que les dicen o si están alteradas, si es que tienen aditivos, si es que no son lo que les dijeron que les estaban vendiendo. Y el otro proyecto de investigación se llama Bazuquito, que es el Observatorio de Cocaínas Fumables de la ciudad de Quito. Porque, digamos, después de el alcohol, el tabaco y el cannabis, la siguiente droga que se consume en Quito y que genera algunos de problemas sociales y que está rodeada de problemas sociales es la base de cocaína. Y sobre esa se habla muy poco, se trabaja muy poco y se debería hacer mucho más. Entonces, hay que, como les decíamos, primero partir por saber sobre qué estamos trabajando y por eso estamos levantando información base sobre eso, sobre las personas usuarias, sobre las sustancias que están adquiriendo, sobre la calidad de estas, etcétera. Y también se hace incidencia política en ciertas medidas. Aquí hay algunas acciones de lo que ha sido también alguna de la historia de la política de drogas ya con la discusión de la reducción de daños, ¿no? Porque los daños no solamente, digamos, México, por ejemplo, discute que los daños no solamente están en la relación de las personas con las sustancias, sino que pueden estar en otras circunstancias también, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando no hay un buen manejo de la situación penitenciaria, podría eso causar más daños que rehabilitación en las personas usuarias de drogas o relacionadas a delitos de drogas. Y así, los daños pueden venir de un sinnúmero de causas, pueden venir del Estado, pueden venir de la misma familia, puede causar también daños sin querer, etcétera. Los daños no están presentes solamente en la relación de las personas con las sustancias, y hay que disminuir los daños no solamente en esa relación, sino hay que disminuir los daños en todo el contexto social. Aquí está una idea de dónde podrían estar los riesgos y los daños que afrontan las personas usuarias de drogas. Vamos a ver cuánto tiempo voy. Bueno, me falta ya como unos 10 minutitos nada más. Así que brevemente voy a pasar, en cambio, ya, digamos, teniendo este conocimiento básico sobre sobre lo que es la reducción de daños, quisiera mostrarles qué es lo que pasa en el contexto del coronavirus, porque ya nosotros hemos construido todo esto, viene de toda esta historia, trabajamos aquí ya un montón de tiempo, pero llega esto para lo que no estaba preparado nadie, ¿no es cierto? Es lo que han dicho muchos, incluso presidentes, líderes políticos, ningún país, nadie, ninguna persona, ninguna familia, ninguna comunidad estaba preparada para eso. También cayó sobre las personas usuarias de drogas. Entonces, si en la vida cotidiana las personas usuarias de drogas ya tienen algunas vulnerabilidades también, con el COVID se agravan algunas y hay que hacer algunas recomendaciones tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas que se encargan o que se relacionan con las personas usuarias, como también directamente a las personas usuarias. Entonces, para eso vamos a ver, aquí está un portal de una red a la que pertenezco que se llama Lamput. Si ustedes pueden entrar, ahí se ve la dirección del portal, es redlamput.net. Si ustedes pueden entrar ahí y entrar a esta pestaña de reducción de daños aquí, justamente aquí, ustedes van a encontrar un apartado de drogas y COVID. Y van a encontrarse con todas estas infografías. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, en cuanto al Estado, por ejemplo, que yo les decía, y a las instituciones públicas, ¿cuáles serían las recomendaciones? Garantizar la integralidad de derechos humanos y constitucionales de todas las personas usuarias de drogas, ¿no es cierto? Es importante que para todas las personas que tenemos los mismos derechos, las personas usuarias que las que no son personas usuarias, para todas las personas se garanticen los derechos humanos. No se pueden violar. Son una relación fundamental, digamos, del Estado también con la política internacional incluso. Entonces, no pueden pasarse de esos límites, esperemos que no.
Eh, Luego está también garantizar el derecho a la no discriminación de las personas usuarias de drogas, sobre todo por los servicios de seguridad y salud. La seguridad es bien compleja. Policías y militares deben tener una actitud súper cauta con respecto a lo que puede pasar en sus manos, ¿no? Les están entregando la seguridad de todos desde cierta hora, desde las 2 de la tarde o durante toda la noche. Entonces deben ser muy cautos sobre todo en eso. El tercero es garantizar en medio de esta crisis que es sanitaria, y como lo dice la Constitución, las drogas son un asunto de salud pública. Si esta es una crisis sanitaria, garantizar el derecho a la salud a las personas usuarias de drogas. Porque muchas veces ya antes hay barreras. Desde las mismas personas, los médicos, las enfermeras pueden tener cierto estigma si les llega a una persona usuaria de drogas y aparte con COVID o etcétera, ¿no? Pueden tener ciertos estigmas y deben aprender a convivir y a tratar y ayudarles también como seres humanos. Fortalecer los sistemas de salud pública para casos de abstinencia, ya sea porque no han podido acceder a la sustancia o también de sobredosis. Eso es lo que el sistema de salud pública también debe estar preparado en este momento. ¿Por qué? Abstinencia porque habrán muchas personas que, por ejemplo, trabajaban día a día para consumir su sustancia y ahora están encerradas en casa también y no pueden consumir. ¿Ya? Entonces puede llegar periodos de abstinencia que la abstinencia puede ser incluso letal, puede causar hasta muerte. Y la sobredosis, en cambio, porque hay personas que a lo mejor sí se abastecieron de sustancias, sí tienen en sus casas, en sus hogares, y que por la ansiedad, por las crisis de depresión, etcétera, que está causando el encierro, pueden consumir más de lo necesario y podrían caer con una sobredosis que también podría llevarles a la muerte. Y lo último que se recomienda a los estados es levantar datos, protocolos y acciones informativas, no, acciones afirmativas, o sea, todo lo que pueda garantizar, que sean ejemplos de garantizar los derechos con personas usuarias en diferentes poblaciones clave, porque las personas usuarias de drogas están en diferentes poblaciones, en todas las poblaciones, hay personas usuarias de drogas en todas las poblaciones, pero sobre todo hay que saber qué está pasando con las poblaciones más vulnerables, como las poblaciones que también han sido claves en la prevención de otras epidemias, ¿no es cierto? Las poblaciones de la diversidad LGBTI, las poblaciones de gente que vive, de personas que viven con VIH, las personas que ejercen el trabajo sexual, las personas que viven en situación de calle, las trabajadoras y los trabajadores autónomos, con ellos hay que tomar especial cuidado. Luego tenemos, ya pasamos a las cuestiones ya más de usuarios, ¿no? No les voy a leer esta lista porque acá hay infografías que son más chéveres. Entonces, lo primero, la sustancia que más se consume, la sustancia psicoactiva, la droga que más se consume en el país es el alcohol. Y también está relacionado a un número alto de muertes, ¿no es cierto? Entonces, es con la que más cuidado debemos tener. En este caso, la primera recomendación va para el alcohol. Se ha visto también en videos que ha captado la ciudadanía todavía a personas bebiendo, por ejemplo, cervezas en lugares públicos en medio de esta cuarentena. Compartir las botellas, los vasos, los envases, cualquiera que este sea, ya sea de algún alcohol fuerte o de cervezas como bebidas de moderación, puede también expandir la epidemia. Entonces, no compartir botellas, vasos, envases, no compartir, sobre todo los que son desechables, desecharlos inmediatamente, los que no son desechables, lavarlos para volverlos a usar, ¿no? Lo siguiente que se consume más es el tabaco y otras sustancias que se fuman, como el cannabis o, bueno, la base de cocaína incluyendo, ¿no? Entonces, estas sustancias que se fuman, muchas veces también se fuman socialmente y se comparte tanto el cigarrillo como las pipas, muchas de esta parafernalia se comparte y va de boca a boca, eso quiere decir que va de mucosa a mucosa y eso puede generar también contagio. Entonces hay que prevenir eso y no compartir ni cigarrillos, ni porros, ni pipas, nada de eso. Y además limpiar todos los días esa instrumentación, ¿no? Lo siguiente que se consume después de estas sustancias fumables, digamos, como el cannabis, el tabaco o la base de cocaína,
es la cocaína, que es inhalada, esnifada por la nariz generalmente. Hay otras vías de consumo, pero es como más se consume. Aquí es importante porque la gente suele enrollar los billetes para hacer un tubito y con eso esnifar. Eso de por sí ya es un error porque los billetes traen muchos microbios, muchas bacterias y lastimar la mucosa puede ser muy grave en esos casos. Mucho más con COVID, entonces no compartir tarjetas con las que se pica la sustancia, no compartir billetes, no compartir llaves con las que también se esnifa y no solamente de cocaína, sino de otras sustancias que se pueden esnifar que también llevarían la misma recomendación. ¿Cuáles son estas sustancias? Son rapé, que es el tabaco molido, micropulverizado y que también se esnifa. El TUCB, que también apareció en la región, no se encuentra mucho en Ecuador, pero puede haber gente que la encuentre. Y la ketamina, que es un farmacéutico, digamos un anestésico, que es que se consigue fácilmente, generalmente es de uso veterinario y la gente ya en Ecuador está accediendo también a esto, ¿no? Y esto se cocina, se cristaliza y la gente también lo está esnifando. Entonces hay que tener cuidado también con estas sustancias. Y como les decía, con las mucosas, porque eso aumentaría la exposición. Lo otro es los solventes, ¿no? Así como el cemento de contacto que veíamos muchísimo en niñez y adolescencia en la década de los 80 y los 90 en Ecuador, pues ahora hay cosas más refinadas que emulan el cemento de contacto, como los poppers. Entonces son unos frasquitos que generalmente se encuentran en los sex shops y que estos también se comparten al inhalar y también se pegan a la boca. Entonces, estas también pueden causar muchos daños. Ya de por sí existe mucha falsificación de estas sustancias y esa falsificación puede hacer que se encuentren con algunas sustancias tóxicas. De por sí ya son dudosos y de dudosa procedencia los poppers. Ahora muchísimo más también podrían ser un foco de infección. En cuanto a quienes consumen sustancias que son entactógenas y empatógenas. ¿Qué quiere decir entactógenas y empatógenas? Entactógenas quiere decir que pueden incrementar el sentido del tacto, ¿ya? Y empatógenas, en cambio, son que pueden, aparte de eso, también causar mucha empatía entre las personas. Entonces hay sustancias como el éxtasis y el MDMA que digamos te ponen muy cariñoso, te ponen muy de abrazar, de besar, de acceder al sexo con mayor facilidad, etcétera. Y esto debe llamarnos muchísimo el cuidado, ¿no? Nosotros debemos cuidarnos en esos casos también. Saber que aunque seamos usuarios de éxtasis o de MDMA, en esta circunstancia debemos tratar de abstenernos primeramente de los contactos sexuales, ¿ya? Primero. Sobre todo con personas que no viven con nosotros, ¿no? Que no tenemos la seguridad de que no han pasado por la calle tomando el virus por alguna vía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque bajo estas sustancias uno no piensa mucho en eso y se deja llevar mucho más por los estímulos que precisamente facilitan la interacción. Y finalmente, obviamente, si se accede a sexo, hay que usar condón como siempre, ¿no? Las recomendaciones con respecto al éxtasis. Vamos acabando, digamos, con las que son, digamos, de no hacer, ¿no? Aquí está la cuestión de las fiestas, hay que abstenernos. Durante las cuarentenas quedémonos en casa. Tratemos de no salir ni siquiera por las sustancias. Estamos poniendo en riesgo las vidas, no solamente nuestras, sino de otras personas cercanas, cuando no sabemos nosotros si podemos traer partículas de ese virus a casa, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo si vivimos con adultos mayores que son los que más resultan afectados, tratemos mejor de quedarnos en casa, de abstenernos de fiestas, reuniones y cualquier otra aglomeración de personas. Esas son las cosas que no se deben hacer. Ahora veamos qué es lo que se debe hacer. Hay que tener un espacio fijo en la casa para consumir. No se puede consumir por todos lados, sea cual sea la sustancia. Y ese espacio, cuando vayamos a usar y después de usarlo, debemos limpiarlo con agua, jabón y después con alcohol.
alcohol, hay que desinfectar, ¿ya? Entonces, diariamente, no solamente hay que limpiar el espacio, sino también hay que limpiar cualquier artículo que utilicemos para consumir, cualquier instrumentación, cualquier accesorio, todo, 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 todo. Por eso ahí está puesta hasta una tarjeta, ¿no? Que sirve para picar ciertas sustancias, incluso eso, todo debemos limpiar y luego desinfectar. Lo siguiente es lavar las manos más veces al día, porque estamos con interacción con muchas cosas muchas veces. Usar gel de alcohol después de lavarse las manos, ¿no es cierto? Que es la recomendación para todas las personas. Procurar no tocar el rostro. Y recordemos que para hacer uso de las sustancias muchas veces tocamos el rostro y podemos exponer diferentes mucosas. Las mucosas no solamente están en ojos, nariz y boca, sino también en oídos. Ojo, hay que tener mucha atención con eso. Esto no es porque nosotros hayamos confirmado o porque haya evidencia científica ya de que se contagie por oído, pero nosotros hemos tenido cuidado como poblaciones vulnerables en otros casos, en otros contagios, en otras enfermedades, de también cuidar todas las mucosas posibles, ¿ya? Y eso hace referencia incluso no solamente a ojos, nariz, boca, oídos, sino también a genitales, por ejemplo, o aparato excretor. Hay que tener cuidado de todas, absolutamente todas las mucosas. Y también dentro de esta recomendación está cómo se debe alimentar uno, ¿no? Las personas usuarias, sobre todo, como decía Rosita, porque algunas pueden ser portadoras ya de enfermedades previas, pueden ser personas que ya convivan con otras enfermedades respiratorias, etcétera. Debemos alimentarnos mucho mejor y también fortalecer mucho más el sistema inmunológico. Entonces se recomienda una alimentación sana, en la que se coman muchísimos vegetales y sobre todo frutas y frutas cítricas que proveen de vitamina C. Como les decía antes, evitar salir incluso para comprar. Pero si ya no puede la persona, si ya no puedes evitar salir y vas a salir a comprar la dosis personal, hay que proteger todas las mucosas, como decía. Entonces, salir tapados absolutamente todo y además usar, aparte de las mucosas, también usar guantes y usar ropa de manga larga y de basta larga y cambiarnos inmediatamente al ingresar, no tener un protocolo también de dejar esos zapatos afuera, cambiarnos esa ropa para ponerla a lavar, bañarnos, lavarnos la cara, las manos para no ingresar con el virus y no poner en peligro a otras personas por haber salido a consumir o a conseguir las sustancias. Hay que saber manejar las condiciones de estrés, las condiciones de abstinencia sobre todo. En Colombia se está haciendo una revisión, estábamos, así siempre estamos conectados en red, entonces, por ejemplo, del cannabis, que muchas de las personas usuarias de cannabis decían siempre que cualquier momento podían dejarlo, que no genera dependencia, etcétera. También es una de las cosas porque había mucha facilidad de acceso, ¿ya? Ahora se reportan también casos de abstinencia, no grave, no aguda, tampoco es una cuestión grave que deba ir a clínica, pero sí se reporta abstinencia de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no? De cuadros que pueden agravarse con el encierro. Entonces, eh, frente a eso y frente a que pueden haber más, se puede extender las cuarentenas, se pueden volver más estrictos los controles, se puede evitar la salida más de las personas durante más tiempo o pueden volver después de un tiempo las cuarentenas, entonces hay que mantenerse ocupado. Si uno no se mantiene ocupado, uno comienza a pensar precisamente en consumir y en consumir y en consumir. Y los niveles de ansiedad que ha generado el encierro pueden precisamente causar eso. Y si va a dejar de haber abastecimiento, cualquier cosa, entonces hay que prevenir mediante eso, mediante mantenerse ocupado, los episodios de abstinencia. Si no se puede hacer eso y hay personas que tuvieron suerte, dinero, etcétera, y pudieron abastecerse, pues está bien. Tienen que utilizar muy sabiamente esas sustancias para no provocarse ni una sobredosis ni nada de eso. Pero si hay personas que no se pudieron abastecer o que no se van a poder abastecer, pues hay que preparar el cuerpo y la mente para una dieta de sustancias y para soportar la abstinencia
y los duros momentos que eso puede significar. Esas son las recomendaciones que se tienen, digamos, hasta el momento. Si ustedes ingresan a este portal, ustedes pueden ver las infografías aquí, pero también aquí en donde dice nada sobre nosotros sin nosotros, ustedes podrán encontrar dos artículos que pueden darles más información y más ideas. El primero, el que está escrito por mí, aquí está basado en lo que yo más o menos hablé hoy, y el de Ernesto Pazmiño de Costa Rica, que está aquí abajo, está basado más bien en recomendaciones mucho más técnicas también, que se piden sobre todo a los estados, todas las recomendaciones para la población en calle, para otras poblaciones vulnerables, todas las recomendaciones que ha hecho la OMS y otros organismos internacionales y muchas redes de reducción de daños para abordar esta crisis. Con eso terminaría mi exposición. Quiero pasar a las preguntas con la ayuda de los compañeros de la Cruz Roja. Y bueno, después al foro también me interesa mucho la interacción. Perdón si me pasé del tiempo. Muchas gracias, Gabriel. Sí, efectivamente el tema se presenta, Perdón, no efectivamente el escucho tema se bien. presenta de forma muy interesante. Este, no sé si nos está escuchando. ¿Sí? ¿Podemos escucharnos? Sí, ahí les estoy escuchando bien. Sí, perfecto. Gracias, Gabriel. Como te mencionaba, el tema se presenta de una forma bastante interesante, especialmente poder comprender este enfoque de la gestión de la reducción de daños. Entonces, abrimos el espacio para que podamos hacer las preguntas las dudas que tengamos respecto al tema. Creo que es un enfoque bastante nuevo para nosotros. Y creo que a partir de ahí podrían surgir una serie de interrogantes que sería buenísimo a, este, empezar a conversarlas. Una pregunta que me hacían por ahí en algún momento era, ¿cómo podrían lidiar las personas con el síndrome de abstinencia durante esta temporada? ¿Qué podrías recomendar tú para esto, Gabriel? De acuerdo, sí. Hemos hablado dentro de nuestra organización. Tenemos un equipo multidisciplinario que está también conformado por personal médico, por personal psicológico, por personal de trabajo social, por personal de políticas públicas. Y hemos hablado sobre este tema y refiriéndonos a ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas, como les decía, es mantenerse ocupado. Si uno no se mantiene ocupado, la crisis puede llegar antes y puede ser peor. Entonces, el mantenerse ocupado, el preocuparte de las cosas que tal vez dejaste para otro momento en la vida, cuando dijiste cuando tenga más tiempo, los proyectos que se quedaron por ahí, todo eso debería tomar una vital importancia para las personas usuarias de drogas en este momento. También, ¿no? O sea, como una ocupación propia, debería, otra de las cosas es el ejercicio, ¿no? El ejercicio, yo había puesto no solamente el ejercicio físico, está también el ejercicio físico que nos ayuda también a distraernos, a generar endorfinas que son muy necesarias también en el cerebro para que no caiga en la abstinencia con tanta fuerza. Entonces el ejercicio también físico, pero también el ejercicio mental y podría decirlo que hasta espiritual, ¿no? Por eso yo había puesto unas personitas ahí meditando en la última placa que hablaba precisamente sobre prepararse para la abstinencia y es de eso. Incluso las personas que sean creyentes en la oración, en los rezos o en la meditación o en lo que fuese, que sean creyentes, pues es un momento para dedicarle ese espacio también a su vida. Todas esas cosas son situaciones que pueden ayudar a aliviar de muchas formas el síndrome de abstinencia, ¿no? Hay condiciones que ya son meramente clínicas, que tienen que ver sobre todo con algunos estimulantes, pero sobre todo con opioides, con opiáceos, es decir, con heroína, que son más difíciles de tratar en cierto momento.
y que ya deben ser tratadas clínicamente, ya por la sustitución sobre todo de opioides de una persona que ya es dependiente de los opioides. Va a ser más difícil, no es que no se pueda, pero va a ser difícil el tratamiento, y en el tratamiento sí va a conllevar, si esa persona desea, sí, sustitución, ¿no? Sustitución de la sustancia por otro medicamento de tránsito, paulatinamente también debe ir dejando, porque no sería la meta que deje de consumir una sustancia que puede ser igual de nociva o más nociva por otra de la misma categoría. Entonces, transición para las personas que desean salir. Pero en este caso de abstinencia, digamos, hasta que llegue ese periodo que puede ser, nosotros podemos, tanto con ejercicio físico, como con meditación, como con ocuparse en las cosas que a uno le gustan, en las que uno trabaja, en las que uno siente como pasión de vida. Genial, Gabriel. Gracias. Por acá tenemos otra pregunta que nos hace Lorena Choes y va relacionada un poco con la pregunta anterior. Y lo que nos dice es, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a una persona que está teniendo este síndrome de abstinencia o que está en una situación de estrés y que por tanto quiere consumir más y más de algún tipo de sustancia? ¿Qué podría hacer esta persona para, para ayudarle? Listo, es una situación bastante compleja, ¿no? Siempre la situación de los familiares o de las personas cercanas que tienen que pasar con una persona la abstinencia también es difícil. Primero que nada es resguardarse ustedes emocional y psicológicamente. Si ustedes van a caer con la persona, mejor ni meterse primero. Ustedes tienen que tratar de resguardar psicológica, emocionalmente, tal vez tratar de no intervenir solos o solas si no son expertos o expertas, tratar de intervenir con algún otro familiar, algún otro amigo, alguien que pueda mediar también. Eh, lo segundo es acompañar sin juzgar, porque en cierto momento, como les digo, sobre todo en situación de algunas sustancias estimulantes y de opioides, van a llegar momentos muy difíciles de la abstinencia, en donde hay que acompañar con mucha paciencia, con mucho cariño, sin juzgar, sin entrar en el juego también de la provocación o de la pelea. Es acompañar, es acompañar. En algunos casos, como estos que menciono de estimulantes o de opioides, pues se necesitan algunas consideraciones básicas, ¿no? Alimentación, a pesar de que en algunos momentos las personas no quieran incluso alimentarse por lo que sentirán físicamente, alimentación. Hidratación. Si las personas no tienen hidratación en estos momentos de crisis durísimas, donde sudoran muchísimo, donde sube la temperatura, donde hay mucha ansiedad y por lo tanto el cuerpo está total, los músculos y todo están trabajando y están tensos, pues la persona va a entrar en crisis también y debemos evitar eso, ¿no? Que llegar a esos momentos más álgidos, como decía, que ya tienen que ser tratados clínicamente. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es eso, ¿no? También hay, digamos, algunas otras plantas, digamos, virtuosas que también nos ha dado la naturaleza y que son, y que nos ayudan y que no son ilegales, ¿no? Y que pueden ayudar en algunas crisis. Por ejemplo, una de ellas, les digo la valeriana. Es una planta virtuosa en el manejo del estrés, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con ella, de no usarla continuamente porque va generando más que dependencia, tolerancia. Va elevando la tolerancia y cada vez se necesita más, pero esta es una de las sustancias con las que podemos ayudar, que es otra sustancia, no es una planta, y hacerle un té de estas mientras está entrando en crisis, en ansiedad, les puede ayudarle un poco. Entonces hay muchas, así como la valeriana, hay un sinnúmero de plantas de las que podemos hacer tés o extracciones,
que también pueden ser virtuosas para ayudar a las personas, ¿ya? Entonces también eso puede ser otra de las recomendaciones que se puede hacer desde una persona que tiene que convivir y conllevar la situación o el cuadro de abstinencia. Ok, por acá Gines Levis nos pregunta si es que el Estado posee alguna plataforma virtual de comunicación y prevención de drogas para jóvenes. Bueno, digamos, después de que se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas, eso fue en 2018, me parece, 2017, desde que se le eliminó, digamos, cayeron también algunas de otras competencias que tenía y no se han logrado reestructurar del todo. Entonces, ha habido cierta información que se ha votado desde el Ministerio de Salud, pero es como centralizada, no hay nadie que esté haciendo como algo específico ya en comunicación, ¿no? Han habido campañas que se han realizado, digamos, más como un ingreso político cuando entran algunos ministros, ministras, etcétera, que han estado en la rama, pero digamos a grandes rasgos, desde que salió la Secretaría Técnica, no hay como un portal, como lo dices, como un portal ya como tal, que brinde información y mucho menos especializada como para jóvenes y adolescentes. Entonces, por eso tratamos las organizaciones de la sociedad civil como Ecuador Canábico, como Psicoactivas o como las redes que les mencioné en otros países, de precisamente organizarnos entre nosotros y de poder sacar esta información que les presentamos hoy, que puede en algún momento ayudarnos a salvar vidas, ¿no? Ok, tenemos tres preguntas más por aquí, pero no sé si es que las personas que las escribieron les gustaría expresar directamente su pregunta. Por aquí tengo una pregunta de Jefferson. Jefferson, no sé si quieres hacer directamente la pregunta a nuestro speaker. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, Hola. ¿cómo estás? Sí, Jefferson, te estamos escuchando. Allá. Bueno, la consulta era si es que una persona que normalmente no era consumidor, pero por esto de la cuarentena está de cierta manera bastante recurrente el, el haciendo saber que necesita o desea ingerir alcohol. En este caso, ¿se les podría ayudar o persuadir para que no lo haga o se le dejaría nomás que lo haga? Esa era mi duda. Muchas gracias, Jefferson. Muy interesante tu pregunta. Eso también ha pasado con esta crisis, ¿no? Que personas que antes no consumían han desencadenado un consumo. Y a veces, al no haber sido consumidoras antes y no haber conocido sobre estrategias, precisamente pueden caer en un consumo problemático muy fácil en esta temporada o en esta crisis del COVID, ¿no es cierto? Entonces, me gustó muchísimo más la última parte, Jefferson, que tú mismo casi respondiste. La última parte es persuadir, ¿ya? Nosotros no trabajamos en base a la prohibición, porque vemos que no ha funcionado, porque como te decimos, vamos 100 años en el mundo y lo que ha pasado es que se ha provocado una serie de violación de derechos humanos, etcétera. La prohibición ha provocado eso. Entonces ahora nacen nuevas perspectivas y nuevas alternativas. La reducción de daños es una de ellas y la reducción de daños no intenta prohibir a las personas usar drogas, no trata de prohibir. No es esa la misión de la reducción de riesgos y daños. La reducción de riesgos y daños, como tú lo dijiste, por ejemplo, persuadimos para prevenir en quienes todavía no consumen, persuadimos, ¿ya? Y en las personas que en cambio han decidido consumir, les ayudamos a que disminuyan los riesgos y que no hayan daños de preferencia en el futuro, ¿ya? Esa es la cuestión. Entonces me gusta mucho más lo que dijiste sobre persuadir. La idea es esa. La idea es no llegar y decirle de manera recriminatoria, decirle como no tomes, eso está mal, eso hace daño, eso mata, porque la persona está en crisis en este momento. Cualquier cosa ahora casi nos puede matar. Entonces, la cuestión es persuadirle, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya uno ve que está volviendo a beber insistentemente, por ejemplo,
Si sabes que esa persona le gusta jugar fútbol, decirle, sacar un balón y decirle, como tengo el balón ahorita, vamos a tocar afuera en el patio un ratito el balón. O si sabes que pinta, decirle, oye, como, enséñame a pintar esto, o ayúdame a hacer este trabajo, cualquier cosa que pueda ser ligada a las cosas que a él también le mueven y le motivan en la vida y que son más bien factores protectores con los que él no se va a sentir ni prohibido, ni agredido, ni recriminado, ni nada de eso. Entonces es mucho mejor persuadir para prevenir un consumo problemático, ¿no? Ok, Adriana, por acá tenemos otra pregunta de Adriana. Si es que alguien quiere pedir, hacer una pregunta, después de cederle la palabra a las dos personas que nos hicieron sus preguntas, pues pueden decirnos. Adriana por acá nos hizo otra pregunta, no sé si tal vez estás por ahí, Adriana. Hola, yo tengo una pregunta. Eh, Muchos científicos dicen que están utilizando drogas para la cura del coronavirus. Mi pregunta es ¿cuál es la nueva droga que van a utilizar los científicos contra de este COVID-19? Hola. Muy interesante pregunta. Sí, sí, sí le escuché. No se preocupe, ya le respondo ahorita. Entonces, en la base de la evidencia científica actual no existe todavía un fármaco y probado sirva de manera médica y terapéutica contra el. Por lo tanto, tampoco hay una que pueda, digamos, destruir el coronavirus en el interior del cuerpo humano. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se ha tomado diferentes tratamientos con diferentes drogas que tienen que ver sobre todo con los inmunizadores, es decir, que fortalecen el sistema inmunológico. También se han tomado algunos antibióticos, ¿no es cierto? Y también se han tomado algunos antirretrovirales que han sido usados también anteriormente en terapias de otros virus como el VIH, ¿no es cierto? Pero aún no existe una línea totalmente clara. Entonces, se están repasando vacunas en China, en Francia y en Estados Unidos. Son los tres países que ya han pedido autorización incluso para experimentación en humanos, que es una fase más avanzada, ¿no es cierto? Como ustedes saben, primero va en células, o si no saben, primero va en células, luego va en roedores, ¿no es cierto? Que tienen el cerebro coincidencialmente más parecido al humano, y ciertos sistemas también parecidos al humano, y luego va generalmente en primates mayores y luego en humanos, pero en este momento están tratando de acelerar esos procesos y de saltarse. Pero todavía no hay una droga o un fármaco, digamos, que esté debidamente ya comprobado científicamente con estudios y con también resultados en humanos. No existe todavía lastimosamente esto y se espera que esto pueda tardar de 6 meses a 2 años, ¿no? Esto puede tardar la generación de una vacuna. Ok, Adriana, ahora Eh, sí te damos un la ratito palabra a más, ti. Ok. solo acoto una cosita más que se me estaba yendo. Hubieron noticias falsas. Ojo, esto es falso. No existe tampoco ninguna veracidad científica en que el cannabis ayude contra el COVID y no existe ninguna veracidad científica en que la cocaína ayude con el COVID, porque hubieron noticias falsas sobre estas dos sustancias diciendo que ayudaban, ¿no? Entonces no es verdad, no existe evidencia científica todavía, no podemos, nadie puede asegurar eso y bueno, ya eso es lo que tenía que decir también con respecto al anterior punto. Ahora sí. Ok, gracias, Gabriel. Adriana, ahora sí escuchamos tu pregunta. Puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Sí, adelante, Adriana, te escuchamos. Bien, mi pregunta era sobre qué podemos hacer, o sea, cómo podemos ayudar a una persona
antes estaba en drogas y logró salir gracias a una rehabilitación y pasó así un año y ahora volvió a recaer porque tuvo una pequeña depresión. Es algo casi como un problema. No sé cómo le podríamos ayudar o le podríamos dar algún tipo de consejo. Listo, muchas gracias por la pregunta, Adriana. Primero que nada es lo primero de hacer es un poco tratar de no juzgarlo, ¿no? O sea, no debemos juzgar a la persona y tratar de una manera reflexiva que salga primero. Lo segundo es entender todos y todas, o en su mayoría, la gran mayoría de personas, somos usuarios y usuarias de drogas, ¿ya? Solamente que nosotros y nosotras somos usuarios de drogas que mayormente ya están reguladas y que sí se venden y se consumen en el mercado. De aquí a unos 40 o 50 años, muy posiblemente tengamos que revisar el consumo del azúcar en el mundo. Será muy duro porque nos hemos acostumbrado muchísimo al azúcar. Muchos de ustedes no sé si han visto, pero ha habido muchas referencias y noticias de por ahí, reportajes sobre que el azúcar es igual que la cocaína. Entonces, hay diferentes sustancias a las que se ha acostumbrado también socialmente la humanidad y que no necesariamente hacen daño, no necesariamente hay muchas sustancias aparte de las drogas ilegales que son legales y que matan a muchas personas, ¿ya? Entonces hay que repensar un poquito eso en el hecho de que debemos entenderle no solamente como alguien que no vive algo que nosotros vivimos, sino más bien todo lo contrario. Debemos tratar de entenderle a esa persona, por ejemplo, con eso, con el hecho de una persona, por ejemplo, que ha usado, o si a usted o a alguien de su familia le gusta café y consume 20 años café porque ha estado normalmente regulado y todo eso, y de pronto le dicen ya no va a tomar café porque acaban de prohibirlo. ¿Cómo se sentirían esas personas? Que a veces incluso no pueden trabajar sin café. Hay personas que no pueden trabajar sin café. Y que claro, pueden recriminar a otras personas porque la droga es ilegal, porque tiene otro estatus. Pero primero es como no criminalizar, no estigmatizar. Lo segundo es entender desde una postura que todos y todas somos usuarios de drogas, que todos y todas podemos vernos. Y lo tercero es ayudarle y acompañarle, así les decíamos, hacia una mejor condición en su vida. ¿Por qué le digo? Porque si vuelve a caer, digamos, el sumo problema, tal vez problema, tal vez el problema es es lo que hay que tratar con esta persona. Tal vez sin depresión, entonces encontró solita, ni se dé cuenta siquiera de que necesita sustancias o que necesita otra cosa para estar bien. Entonces, todo el tiempo libre que él tenga, todas las actividades lúdicas que él tenga, traten de acompañarlas con cosas que le encanten, traten de que esos momentos que a veces en ciertas personas son las noches, en otras personas son las madrugadas, en otras personas son los días, en el momento en el que él se deprima, tener algo que le guste a él, algo que le motive, cualquier cosa. Y en ese momento sacar, porque si es la depresión, como le digo, el problema, mal haríamos en tratar de eliminar solo la sustancia, porque volvería a recaer si es que vuelve a deprimirse, y volvería a recaer si es que vuelve a deprimirse. Entonces, más bien tratar de alejarle de ese cuadro depresivo, y yo creo que con eso conllevaríamos gran parte de su relación con la sustancia. Ok, Gabriel. Oscar Tsukinawa por aquí nos hizo otra pregunta. Oscar, no sé si estás por ahí para que puedas hacer tu pregunta.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, Dale, Oscar, te escuchamos. mi pregunta va enfocada en el tema de las personas que verdaderamente no pueden tener acceso a algún tipo de droga. Si estas personas tratan de producir algún tipo de droga con químicos que tengan dentro de su casa, ¿cómo debería actuar la familia? Porque de esta problemática yo sé que son muchos jóvenes que a veces dependen del dinero que consiguen en la calle o trabajo al diario. Pero si tienen químicos en la casa, ¿cómo debería actuar la familia para que ellos no produzcan algún tipo de droga por su ansiedad? De acuerdo, gracias por la pregunta. A ver, lo primero que nada, si son jóvenes o si son incluso menores de edad, eh, y si están acompañados de toda la familia, como dices, en la casa, entonces alejar esos químicos. Lo primero que deben hacer es alejar esos químicos, eh, porque ni siquiera podemos saber lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, lo primero es deshacernos de todas esas sustancias que pueden ser entendidas bajo, incluso las que pueden ser entendidas como que pueden provocarle algo, ¿no? Venenos, ácidos, ese tipo de cosas, los corrosivos de limpieza, todo ese tipo de cosas, pues alejarlos, los que no sean necesarios, incluso desecharlos de la casa, desecharlos del hogar. Este no es un momento en donde deberíamos guardar tampoco muchos químicos. Debemos preocuparnos más como por sembrar y ese tipo de cosas. Entonces, más bien deshacernos de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Dejarlas fuera de casa, echarlas a la basura, lo que fuese, las que no se pueden dejar de tener porque son, yo qué sé, cuestiones de limpieza, etcétera, pues guardarlas muy bien, guardarlas bajo llave. Y luego de eso, como te decía, no juzgar. O sea, porque volvemos a caer sobre eso, pues, si es que nosotros juzgamos y si es que hay, por ejemplo, escenas de conflicto con esas personas que de pronto no saben ni lo que están haciendo por tratar de encontrar algo con lo que solucionar su abstinencia. Si entramos en episodios de conflicto, no solucionaremos nada. Elevaremos más su ansiedad, elevaremos más su conflictividad, elevaremos más su estrés. Entonces, muy posiblemente termine haciendo incluso cosas contra su propia vida o contra su propia integridad. Y no queremos empujarle a la persona hacia ese límite, sino que más bien abrazarle. Mientras más cerca esté la persona, como les decía, brindar atención en esos precisos momentos cuando las mujeres saben que hay ciertos momentos del día o ciertos episodios del día, ciertos horarios en los que la persona entra en ansiedad, en depresión, en abstinencia. Entonces, en esos momentos, o tener preparado, si no hay un momento, si ustedes saben que cualquier momento puede pasar, tener preparado actividades, tener preparado comida, también puede ser, tener preparado bebidas, etcétera, cosas que le gusten a esa persona y con la que podamos por un momento sacar el foco de atención sobre la abstinencia o sobre la fijación de las sustancias, ¿no? Esto obviamente en personas que, como dices tú, tienen ya cierto grado de dependencia o uso problemático de sustancias. Ok, Gabriel, por acá Arturo Macías también nos hace otra pregunta. Arturo, ¿podrías abrir tu micrófono para que puedas exponerla, por favor? Bien. ¿Cómo manejar la situación en casa con una persona drogodependiente, la cual se está absteniendo de consumir sustancias? Y si ésta pierde un ser querido, por ende cae en depresión y va a querer recurrir como único medio a drogarse. De acuerdo, muchas gracias por la pregunta. A ver, no es tan matemático, no es como depresión, consumo, ¿ya? No es el único medio que él va a buscar, no es el único medio por el que él va a intentar salir de esto. Eh, los primeros medios por los que las personas buscan salir siempre, los primeros medios son afectivos. Somos seres humanos, estamos llenos de códigos, de símbolos, de afectos. Si no hubiese el afecto, ni siquiera existiríamos. O sea, esa relación que se habla desde niños, ¿no es cierto?
del escuchar el corazón de nuestra madre, todo eso nos hace seres sociales. Entonces, lo primero que buscan las personas siempre, 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 incluso para consumir, son afectos, son otras personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es intervenir en crisis emocionalmente con esa persona. Esa persona, recordemos que aparte, como dicen ustedes, del consumo, ¿no es cierto?, que puede estar iniciando o teniendo regularmente, cuando tenga la pérdida de un familiar, lo que más va a necesitar en una primera instancia no es la sustancia, sino apoyo emocional. Entonces, el estar ahí como familia o como amigos o hasta como vecinos, a veces cuando sabemos que hay una persona al lado y que puede alguien de sus familiares fallecer, más en estas condiciones de pandemia, ¿qué podríamos hacer? Pues eso, acompañarle, no dejarle solo ni sola a esa persona, ya más si no tienen un uso problemático, ¿no es cierto? Sabemos que podemos acercarnos con otros niveles de confianza, sabemos que podemos ayudarle, tal vez con usos problemáticos se requiere un poco más de cercanía, de ser familia mismo o de profesionalidad, pero si nosotros sabemos que no es un usuario problemático, problemática, que no es que cause problema en el barrio, en la familia, en nada, mejor acercarnos, ¿no? Y mejor prevenir los usos problemáticos, mejor asistirle en esos momentos y ocupar su tiempo, sus ideas. Recuerden que en esos momentos, cuando uno pierde una persona querida, vienen muchas ideas catastróficas a la mente de una persona, en cualquier condición. Esto, digamos, es muy similar a las personas que no son usuarias, digamos. O sea, porque una persona que no es usuaria también cae, digamos, o pierde un familiar y también puede recurrir a la compra impulsiva, yo qué sé, o puede recurrir al juego, puede recurrir a muchas cosas. Una de ellas puede ser las sustancias, pero estoy seguro que lo que primero va a necesitar esa persona y lo que primero va a requerir, por más que esa persona no muestre eso, ¿no es cierto? Por más que esa persona no muestre eso, lo primero que requiere es apoyo emocional, asistencia emocional, ayuda, cariño, comprensión en ese momento durísimo de haber perdido a un ser querido. Eso es lo que necesitan esas personas. Ok, por acá también nos pide la palabra Jorge Prado. Jorge, por favor, puedes abrir tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Jorge, te escuchamos. Adelante. Sí, muy buenas noches. Excelente la intervención. La pregunta, bueno, mi incógnita era como que todas las personas que tenemos el curso de apoyo psicosocial, ¿podemos o estamos autorizados para ayudar a una persona drogodependiente o solamente un técnico especializado en la rama de, no sé, un psicólogo o alguien que conozca más de los temas? Sí, muchas gracias también por esa pregunta. Este es un debate que se inició desde la década de los 60 del siglo pasado. Y es cuando, digamos, la medicina, la psicología y la psiquiatría como especialidades médicas y terapéuticas tomaron por completo el tema de las drogas. Y eso fue en conjunto con la prohibición y en conjunto con la guerra contra las drogas. Sin embargo, como les decía al inicio, eso no ha tenido mucho resultado, ¿ya? Entonces se comienzan a tener estas prácticas, digamos, primero de reducción de riesgos y daños, luego de, no se quedan solamente en la práctica, sino que se vuelven teorías de reducción de riesgos y daños, ahora tienen categorías académicas, ¿no? La reducción de riesgos y daños y también se ha aceptado como políticas públicas, etcétera. Entonces, en esta medida, como les contaba al inicio, esta iniciativa de la reducción de riesgos y daños no nació de psicólogos, no nació de médicos, no nació de psiquiatras, nació de unas personas ayudando a otras personas. Entonces, yo no creo que solamente las personas, digamos, un título, digámoslo así, académico, etcétera, no creo que solamente esas personas puedan ayudar. Ahora, hay cuadros clínicos, ¿ya? Hay cuadros clínicos donde ya existe una dependencia muy alta a una sustancia
o un uso problemático de una sustancia, de ahí se necesita el trabajo profesional. Y no de una persona, porque mal haríamos en solo llevarle donde el médico, o solo llevarle donde el psiquiatra, o solo llevarle donde el psicólogo, o solo llevarle donde el trabajador social. No, ahora lo que tiene mejores resultados es trabajar con un equipo multidisciplinario con esa persona, es decir, un equipo donde esté un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajadora social, un par también que le pueda ayudar. Entonces, digamos, ese equipo ha demostrado ser más útil y funcionar más, ¿no? En el mantenimiento, digamos, ya de los usos problemáticos. Pero cuando no son usos problemáticos, no se necesita siquiera una atención terapéutica o médica o psiquiátrica. Cuando no son usos problemáticos, lo que necesita es máximo información, ¿no? Y información la puede dar cualquier persona. Siempre, obviamente, primero informándose, ¿no? O sea, uno no puede informar si antes no ha investigado sobre eso. Entonces, las personas pueden ayudar, pero siempre traten de informarse para saber cómo ayudar a las otras personas. Ok, por acá tenemos una pregunta que hacer Darwin Paul y que también está complementada por Lupita Pontón. Entonces, esta la voy a leer yo para hacerla una sola pregunta. Dice, ¿qué hacer ante la recaída de un adolescente en las actuales condiciones de aislamiento? Y cómo poder ayudarles si es que los jóvenes regularmente suelen rechazar la ayuda de los familiares. ¿Cómo se puede persuadir para que no tomen a mal la ayuda que se les está ofreciendo o para que no reaccionen de forma agresiva? Sí, muchas gracias también por esa pregunta. Todos y todas creo que sabemos y reconocemos que la adolescencia tal vez es una etapa difícil para todos y todas. También hay un lema, ¿no? Un dicho que reza como que la vaca no se acuerda de cuando fue ternera, y así tenemos que ser todos, ¿no? Tenemos que recordar más bien cuando nosotros nos encontrábamos en esas edades, qué es lo que nos hubiese gustado a nosotros, eh, la comunicación con nuestros padres, con nuestra familia. ¿Y qué es lo que no nos gustó de la comunicación con nuestros padres y con nuestra familia? Qué nos generó resistencias a nosotros también en esos momentos con respecto a saber que nos querían ayudar? Nosotros con el tiempo también nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Cuando ya fuimos más grandes decimos, no, pero es que mi papá o mi mamá sí me decía tal consejo y yo, qué bruto, no le aprovechaba, pensaba que me decía por molestar. Entonces, cuando vemos eso, también recordemos en cambio de cuando éramos adolescentes. Recordemos también y digamos de qué maneras no nos gustó ser tratados. Porque a veces hay formas muy suaves, muy camufladas de seguir manteniendo el estigma, de seguir manteniendo la discriminación al interior de los hogares mismos, de seguir maltratando con palabras suaves, pero maltratando psicológicamente, minimizando, y eso es muy nocivo, sobre todo en una edad precisamente de decisiones como es la adolescencia. Entonces, primero que nada, bueno, hay diferentes parámetros dependiendo de las sustancias, del tiempo, de las personas y sus problemas, sobre todo, de cómo tratar esta situación. Hablemos, por ejemplo, de recaída en alcohol, de un adolescente en recaída en alcohol. Lastimosamente, en este momento, el alcohol sí tiene provisión. Alcohol y tabaco, que son las sustancias por las que más mueren las personas igual en nuestro país. Si hay provisión y si hay producción. Entonces las personas, incluso los adolescentes, en un ratito que salgan de la casa o lo que sea, pueden seguir comprando alcohol. Entonces ahí hay que tener otras medidas, como por ejemplo, si es un menor de edad, precisamente cómo puede estar accediendo al dinero para salir a comprar ese alcohol. Porque estamos en una cuarentena. Si es que es uso de otras sustancias ilegales, no sé si podríamos hablar en este momento precisamente de una recaída. ¿Por qué le digo esto? Porque según lo que estamos viendo y las retroalimentaciones que nosotros también hemos hecho con algunos talleres, con personas usuarias, lo que vemos y lo que sentimos nosotros también es que está desabasteciéndose el mercado. Uno,
está bajando la calidad de las sustancias, 2, y está subiendo el precio de las sustancias, 3. Entonces, frente a este panorama, como les decía, incluso para el alcohol, si es que es menor de edad, de algún lado tiene que sacar el dinero. Y si está encerrado en casa es más difícil. ¿De dónde está sacando el dinero? Debe ser de los propios familiares. Entonces ahí tenemos que hablar de otras cuestiones también. Si es que son sustancias ilegales, como les decía también, entonces, ¿de dónde saca el dinero? ¿O de dónde saca también las sustancias? ¿O es que ya tiene, se había provisto antes? ¿O cómo está sacando las sustancias? Porque si no, en realidad lo que está pasando no es una recaída. Más bien puede ser abstinencia, ¿ya? Tal vez no es una recaída en el consumo de sustancias, sino abstinencias porque más bien ya no hay una provisión de esas sustancias que son ilegales sobre todo. Pero como les decía, también hay mucho consumo de alcohol en adolescentes y en cambio en ese sí hay una provisión y sí hay una producción y sí sigue teniendo acceso cualquier persona a esa sustancia. Entonces, en la cuestión de las otras, de las ilegales, como les digo, más bien hay desabastecimiento por las mismas condiciones de la pandemia y va a seguir habiendo, y por eso les recomendamos a las personas más bien prepararse para los periodos de abstinencia que van a llegar, ¿ya? Pero de ahí yo creo que son muy pocas las recaídas que pueden haber de sustancias ilegales en este momento, y más pueden haber recaídas en sustancias legales que igual, si, como les digo, si son menores de edad, hay que ver las fuentes más bien y los otros problemas adjuntos, porque si ese adolescente está bebiendo, también es reflejo de algo. Tal vez no es solo el encierro, tal vez hay otros problemas recurrentes. Recuerden que los adolescentes también, recuerden cuando fuimos adolescentes, también somos buenos para guardarnos cosas y para no contar. Y los padres, los familiares tienen que ser muy cautos y también muy sensibles en saber cómo sacar esa información para saber cómo responder. Y por último, si ya no se puede mismo entre la familia, hay algo que nosotros llamamos factores sociales de protección. Y los factores sociales de protección no están solamente en la familia. Los factores sociales de protección están en los amigos, ¿no? Los factores sociales de protección están en las parejas que ya puede comenzar a tener ese adolescente también, ¿no es cierto? Parejas sentimentales. Entonces también hay este otro factor de protección en la adolescencia. Están también los compañeros, no solamente del colegio o de la educación formal, sino de todos los cursos o de todas las cosas en las que él se haya apasionado también como docente de clases de pintura, de lo que sea. Todas esas personas también pueden ser factores sociales de protección, y así como las personas, también las actividades, como les decía antes. Si mantenemos ocupada la mente de ese adolescente, pero con cosas que a él le gusten y que no parezcan obligadas, seguro vamos a tener menos tiempo en el que él se dedique a pensar sobre la sustancia. Ok, Gabriel, muchísimas gracias por tu intervención. Estas son todas las preguntas que tenemos por el día de hoy. Entonces, vamos a cerrar hasta aquí. Queremos agradecerte muchísimo por por habernos acompañado el día de hoy y por habernos socializado y compartido este nuevo enfoque que, como tú nos explicaste, no es tan nuevo, pero que definitivamente volvería mucho más inclusivo el cómo trabajar, el cómo abordar la temática de las drogas para que no se deje de lado o se satanice de alguna manera a las personas que son consumidoras, sino también tratar de brindarles espacios para poder garantizar sus derechos. Entonces, creo que es una invitación para todos nosotros, quienes trabajamos en el ámbito humanitario, poder tomar en cuenta este tipo de consideraciones para nuestro abordaje humanitario. Antes de finalizar, me gustaría que puedas darnos tus últimas apreciaciones, Gabriel. Listo, nada, muchísimas gracias, agradecerles un montón, agradecerles a las personas por preguntar, y yo sé el tema, lo sensible que es, ¿no es cierto? Es duro en muchas condiciones, como les digo, hay el 10% de la población global son usuarios de drogas, pero de ellos, digamos, el 10%, es decir, el 1% de la población global
son personas que pueden llegar a usos problemáticos. Y estos son los casos dolorosos, ¿no? Estos son los casos que normalmente se vuelven más visibles también. Pero no actuemos tratando de violar los derechos de las personas que usan drogas. Ni en la familia, ni en la educación, ni en el Estado, ni en nada. Debemos saber que los derechos humanos no están bajo negociación y no se deben violar, ¿ya? Y no, las familias no actuemos apresuradamente. Muchas veces es un joven que no ha tenido ni siquiera mucha experiencia con sustancias, está probando a veces y experimentando con una sustancia que no puede ser tan grave como el cannabis, y de pronto ya muchas personas deciden meterles en centros de rehabilitación. Que muchos de los centros de rehabilitación, la mayoría no tienen ni certificaciones, no tienen profesionales trabajando ahí, que violan derechos humanos al ser un secuestro ahí, al ser una retención forzada, al haber torturas, etcétera. No actúen así como familia tampoco, porque pueden causar más daño del que la sustancia mismo incluso puede hacer. Recordemos, con esto quiero cerrar, recordemos el año pasado en Guayaquil. Estoy seguro que de las personas que deben haber muerto por heroína no deben haber llegado ni a 10 en Guayaquil, que es donde más se critica el consumo de heroína también. Estoy seguro que no deben haber llegado ni a 10, pero el año pasado centros de rehabilitación clandestinos fueron, se incendiaron. Y en el uno murieron 10 personas quemadas vivas y en el otro murieron 19 personas quemadas vivas. Son 29 personas quemadas vivas en centros de rehabilitación que se supone que eran para salvarles, para ayudarles a salir de ese problema. No actuemos de esa forma, no les encerremos en sitios que no sabemos qué tipo de tratamiento tienen, no les encerremos porque tengamos necesidades económicas. También veía un comentario ahí de alguien más de los hogares que tienen bajos recursos económicos. Tengamos un poco más de paciencia, de amor por esas personas, porque son nuestra familia también, y no les perdamos ni con las sustancias ni con otras cosas, por Dios. Esa es mi idea. Y recuerden siempre que las sustancias en uso problemático suelen ser reflejo de algún otro problema. Entonces yo estoy seguro que si ustedes se esfuerzan más por resolver los problemas de esas personas, de alrededor de esas personas, por quitarle la sustancia, a lo mejor tengan mejores resultados. Eso es lo que tendría que decir para cerrar. Genial, Gabriel, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Rosita, también tus apreciaciones, tú que también estás involucrada en el tema. No, solo yo quería dar unas palabras de agradecimiento a Gabriel, retomando nuevamente lo que él mencionaba de que todos somos usuarios de drogas, desde el chocolate que probamos en la mañana hasta el café que también podemos tomar en la tarde. Entonces, no solo son las drogas ilegales las que deberíamos preocuparnos, sino todo este tipo de aparataje de que ya dejemos de estigmatizar las drogas, sino comencémonos a apoderar de que también podríamos ser nosotros, que nosotros somos usuarios y que tengamos esta visión más humanista, más en pro de los derechos de todos y todas. Y muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Por esta presentación, ya que es muy pertinente en estos tiempos, ya que muchas personas no sabemos cómo manejar este estrés o estas emociones, y que generalmente lo más fácil puede ser acudir a una tacita más de café, a una tacita más de cualquier tipo de sustancia. Entonces, como tú mencionabas, lo mejor es conversar en familia, lo mejor es exteriorizar los sentimientos que tenemos, preocuparnos por el prójimo, preocuparnos por ese vecino, por ese amigo, por ese hermano que tenemos en casa. Entonces, que es importante esta visión ya del otro. Dejemos de ser individualistas y ser colectivos mejor. Y muchas gracias nuevamente. Ok, entonces con esto vamos a dar por terminado. Muchas gracias, Gabriel, una vez más. Gracias, Rosita, por tus palabras. Simplemente para poder añadir, tomemos en cuenta todas estas cosas que hemos ido aprendiendo durante estas jornadas de webinar y también las cosas que hemos ido aprendiendo durante esta cuarentena.
porque van a ser de muchísima utilidad para cuando podamos salir nuevamente a la calle y tengamos que reconectarnos con la rutina que ya no va a ser posiblemente la misma que solíamos tener. Tendremos que repensar nuestra rutina y nosotros como voluntarios de Cruz Roja, las personas que están aquí y son voluntarias, tendremos que repensar el cómo vamos a trabajar con las comunidades. Creo que ahora se suma a nuestras habilidades el tema de la reducción de daños en el tema de drogas, entonces para que podamos ir, investigar un poquito más, preguntar y con eso pues ver cómo podemos ampliar esta situación. Una situación más, Gabriel, no sé si sería posible que nos puedas ayudar con tu correo electrónico en el chat por si alguien tiene alguna pregunta adicional y que pueda tal vez hacértela llegar. Igual tú, Rosita, tú también que estás involucrada en el tema, tal vez podrían hacerte alguna inquietud, entonces sería chévere que nos puedan dejar tu correo en el chat para que la gente pueda verla. Ahora, simplemente ya para despedirnos, recordarles que puedan tomarse una foto, una selfie con el fondo de la pantalla indicando que asistieron al webinar del día de hoy y colocarlo como comentario en la publicación del webinar de Gabriel Buitrón con los mensajes que ustedes deseen dejarnos. También poder indicarles que pueden dejarnos mensajes como los que ustedes ven en este momento, si es que desean para nuestros panelistas o para los miembros de la institución. También nuevamente hacerles el recordatorio de que Cruz Roja Ecuatoriana está trabajando en otros ámbitos. Por un lado, el tema de el restablecimiento del contacto entre familiares. Entonces, si ustedes o alguien que ustedes conocen perdió el contacto con algún familiar y desea restablecer este vínculo, pueden escribirnos a búsquedadefamiliares@cruzroja.org.es. Sería importantísimo que puedan difundir esta información porque en esta época de emergencia este tipo de situaciones pueden verse incrementadas. Y también comentarles que para las personas que estén experimentando procesos de ansiedad o de estrés o de depresión y que sientan que necesitan algún tipo de ayuda un poco más profesional, está a disposición de ustedes un servicio de apoyo psicológico brindado por voluntarios profesionales en psicología de nuestra institución. Tienen el teléfono en la pantalla para que puedan contactarse en el caso de que así lo requieran. Únicamente también recordarles que la semana entrante, y antes de pasar a eso, tenemos una cuenta corriente de la Cruz Roja Ecuatoriana donde se están receptando donaciones para que podamos apoyar el trabajo humanitario de Cruz Roja. Por favor, difundan esta información. Y simplemente recordarles que la semana entrante vamos a tener una nueva jornada de catarsis webinar. De hecho, vamos a tener 3 webinars con 3 temas súper interesantes. El martes 21 de abril nos va a acompañar Nuria Vanegas, es sexóloga y es la presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología. Y ella nos va a hablar su tema es cómo, cuándo y con quién tener sexo en cuarentena. Diferentes soluciones para lograr la satisfacción sexual. El jueves 23 de abril nos va a acompañar Diana López. Ella es licenciada en arte dramático, es subdirectora de Juventud de la seccional Valle de la Cruz Roja Colombiana. Y nos va a acompañar con el tema lenguaje kinésico, una mediación para la vida. Es importante mencionar que Diana es actriz, entonces el webinar va a estar un poco enfocada a ejercicios del medio artístico. Es bastante interesante. Y el sábado 25 de abril nos va a acompañar Juan Carlos Sosa. Él es coach financiero y de negocios y nos va a hablar de finanzas personales en tiempo de COVID-19. Es importante mencionar que Juan Carlos Sosa fue durante varios años el gerente financiero de la delegación de Cruz Roja Americana en el Ecuador y durante un tiempo fue el director de la delegación de la Cruz Roja Americana en Ecuador. Entonces, como ven, son temas bastante interesantes que vamos a abordar la semana siguiente. Entonces, esperamos que se registren y nos acompañen en Catarsis Webinar. Muchísimas gracias con todos y todas y que tengan muy buena noche. Gracias Gabriel por tu apoyo y recibe un cordial saludo de nuestra presidenta Victoria Grande Torres y pues, esperamos vernos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por tu apoyo y a todos ustedes que participaron, una muy buena noche.
Muchas gracias, para servirles, para servirles.